Buenas noches, vamos a empezar este tiempo de enseñanza, continuando con nuestro discipulado de eclesiología, doctrinas fundamentales, y continuando con lo que nos quedamos la semana pasada, los modelos históricos de gobierno. No vamos a adentrar mucho a esto, solamente quiero comentarlos, pero primero vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ese tiempo en el cual tú nos permites llegar a esta hora, Señor, estar reunidos en tu nombre. Rogamos, Señor, que tú traigas inteligencia, sabiduría para entender y recibir en esta hora esta enseñanza. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, y que tú estés en todo. Señor, que no salgan palabras de mi boca que no sean, sino sea tu Espíritu Santo hablando. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Nos quedamos con los modelos históricos de gobierno. Quiero comentarte algunos que hay para llegar a una conclusión que es necesario el liderazgo dentro de la iglesia. Hay uno que es el modelo episcopal, que es un gobierno dirigido por obispos con autoridad en varias iglesias. Esto es, uno teniendo el cargo por zona en varias iglesias. De cuenta que uno es el encargado de las iglesias de la colonia. Sí, lo podemos ejemplificar así. Ese modelo es usado en la Iglesia Católica y iglesias anglicanas, solamente como referencia histórica, nada más. El otro es el modelo presbiteriano, en el cual es un gobierno por un grupo de ancianos, de líderes, de pastores que llevan la encomienda o liderazgo de las iglesias, ¿no? Las congregaciones. Tito 1:5, de hecho, dice: por esa causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Recordemos que en aquel tiempo había una congregación por ciudad, ¿no? No es como hoy que en una ciudad hay bastantes congregaciones. En aquel tiempo no. Pero la indicación de Pablo a Tito es: levanta ancianos que forman el liderazgo del lugar, de la congregación. Hay otro llamado episcopado monárquico, en el cual por regiones más grandes alguien gobernaba, ¿no? Alguien llevaba la autoridad sobre eso, llamadas diócesis. Seguramente el término te recuerda a la Iglesia Católica, que de hecho es un modelo de ellos. Centralización de la autoridad y sucesión apostólica por tradición. Está otro llamado episcopado colegiado, en el cual gobierno compartido entre varios obispos y ancianos, pero no a nivel local, sino varios obispos llevan una región, ¿no? Controlan una región y llevan ahí el orden correspondiente. Y sobre esto, tú dirías: oye, ¿y cuál es el correcto en la iglesia, en las congregaciones? Mira, algo que sí es bíblico, porque de todo esto, solamente en uno te di un pasaje bíblico, los demás no hay evidencia bíblica, pero sí te puedo hablar sobre esto. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, nuevamente un tema presbítero, un prebisterio, una junta de líderes en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo llama a los ancianos en Efeso, Hechos 20:17. Establece ancianos en cada ciudad, leímos Tito 1:5. Ancianos pastorean en conjunto, 1 Pedro 5:1-3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de los gloria que será revelada. De hecho, cuando Pablo va a Jerusalén, él dice: vi a Santiago, vi a Pedro, pero fueron los únicos, y alguien más, a Santiago, Pedro y a Juan, creo que fue el que vio, si no mal recuerdo. El tema es eran los encargados de llevar la iglesia en ese tiempo, la congregación en Jerusalén. De hecho, Santiago era como que el principal. De hecho, él dirigió el concilio de Jerusalén,
en aquellos tiempos. A lo que voy es esto. Hay un patrón normativo de liderazgo plural. ¿Qué ocurre cuando no es esto así? ¿Qué ocurre cuando una sola persona, entendamos cuando de acuerdo al tamaño va haciendo esto, pero cuando una sola persona ejerce el poder y la autoridad en una congregación, las cosas no resultan correctas para con el Señor? ¿Por qué? Porque el hombre impone y pareciera que establece una dictadura espiritual dentro de la iglesia, y esto no es correcto bíblicamente. Si no hay contrapesos en el liderazgo en una congregación, la sanidad del liderazgo viene a estar en entredicho. Y aquí quiero que lleguemos a esto, si tú encuentras un liderazgo en el cual solamente hace lo que a él le parece bien, ten cuidado, así empiezan las sectas, ¿no? Cuando toma a una sola persona la autoridad absoluta sin que alguien le diga, oye, esto no es correcto, por eso viene una pluralidad de ejercicio. Puede haber el liderazgo más común hoy es un pastor con un liderazgo, con un grupo de hermanos ancianos que lideran con él, delegando responsabilidades y autoridades, y entonces viene a haber un equilibrio dentro de una congregación. De hecho, el liderazgo en la iglesia es un ejercicio de autoridad espiritual, no humana, eso es importante, y guía pastoral que el Señor concede a ciertas personas para dirigir, cuidar, enseñar a su pueblo, siempre bajo la cabeza que es Cristo. No se trata de poder humano, sino de responsabilidad fiduciaria, esto es que tú quedas a cargo cuando alguien tiene la autoridad, sobre todo Cristo, que es la cabeza, ante el Señor. Obviamente, por orden, alguien tiene que ser la cabeza, alguien tiene que ser responsable, pero las decisiones y lo que se hace tienen que ser en conjunto. Efesios 4, 11 y 12, de hecho, vamos a entender mucho esto. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son pastores, y no todos son maestros. Cada quien tiene una función y un cargo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando viene la manifestación de un liderazgo ministerial compartido, la edificación del cuerpo viene a ser correcto. Hoy, por ejemplo, aquí nosotros, por el tamaño que tenemos, por las personas que somos, no llegamos hoy al punto de tener ¿se puede ver la transmisión? ¿Alguien me puede decir? Por aquí me llegó una notificación al respecto. Si alguien me ayuda por ahí, porfa. Diana, creo que estás por ahí, ¿no? Please. Gaby por ahí creo que no puede ver. Si le escribes, porfis. Entonces, regresando a lo que veríamos. La edificación del cuerpo viene de una distribución de las tareas que tenemos. Y Pablo dice, no todos tienen los mismos dones. Si quieres una especificación más detallada de cada uno de estos 5 dones ministeriales, que así se les nombra o se les reconoce, por ahí está el estudio de dones en YouTube, pues puedes ahí darle una revisada al respecto. El liderazgo está establecido por Dios para preservar la doctrina, la unidad y la santificación de la iglesia. Recordemos, cada uno cumple una función, cada uno cumple un rol a hacer.
1 Timoteo 3, 1 al 7 dice, y de hecho este listado se repite prácticamente igual en Tito 1, 5 al 9, dice 1 Timoteo 3, 1 al 7, palabra fiel, si alguno anhela obispado es pastorado, liderazgo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No todos tienen la capacidad de enseñar. Y digo, y esto no es que esté mal, ¿no? Ni que uno valga más que el otro, simplemente para un liderazgo se necesita alguien que tenga la habilidad de enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esto es, no alguien que no sepa, no nuevo en el evangelio, no sé que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y un lazo del diablo. Y te puedo decir algo, esto parecerá ser una lista de requisitos muy complejos y te puedo decir que sí. Es complicado, pero eso no debe de ser algo que sea que a uno le dé temor o algo parecido, sino debe ser todo lo contrario. Debemos tenerlo como un reto a vivir de la forma correcta que el Señor establece. De hecho, si te das cuenta, el Señor no está pidiendo nada fuera de lo que pide y solicita y demanda de nosotros en cumplir sus mandamientos o la vida recta que tenemos que llevar delante de Él. Ajá. Entonces, los requisitos generales de un liderazgo es este. Podrían ser algunos más, otros menos, pero finalmente las principales cualidades son irreprensible, sobrio, hospitalable más bien es, maestro apto, control propio y fiel a su familia. ¿Y qué función tiene que desarrollar? Enseñar y predicar la palabra, administrar la disciplina. ¿Cuál disciplina? Sí hay que corregir, exhortar o tomar decisiones que a veces no es del agrado de todas las personas. Tiene que haber alguien que tenga que ser responsable. Cuidar pastoralmente y guiar en la misión y visión de la iglesia. Hace rato hablando sobre este tema del neófito, y recuerdo mucho que en la iglesia donde crecimos, que hubo un joven que llegó y empezó a desarrollar dones muy rápido, ¿no? Y entonces era muy visto y desarrolló o tenía de esos dones vistosos, por poner un nombre, como el don de profecía e interpretación de lenguas. Era un neófito, ¿no? Era muy pequeño en la palabra y empezó a desarrollar esos dones, manifestarlos. ¿Qué ocurrió? Que no tuvo el debido cuidado o maduración y cayó en los excesos. Y esto es, como era, no quiero decir profeta, pero manifestaba profecía, tenía 5 novias al mismo tiempo, diciéndoles a cada una, el Señor me reveló que tú tienes que ser mi novia, pero no se lo digas a nadie. Y fue descubierto con alguna de estas mujeres platicando entre ellas, sin saber una de otra. Y dicen, ay, es que sabes que fulanito es mi novio. Y la otra voltea y dice, ¿cómo que es tu novio? Sí es mi novio. Y una tercera, no, ¿cuál? Sí es mi novio. Y cuando descubrieron cuál era la artimaña que estaba utilizando, pues obviamente tuvo que ser puesto en disciplina, la cual no aceptó y se terminó yendo de la iglesia. Ese es el riesgo de poner a alguien no maduro en la escritura, que es lo primero que se establece. ¿Es necesario un liderazgo en la iglesia? Sí. ¿Es necesario que sea compartido? Sí. ¿Tiene que haber un responsable? Sí. Y eso viene a ser un tema muy que podemos sacar un ejemplo muy claro en la familia. El matrimonio lleva la familia, pero ¿quién es el responsable?
el varón delante del Señor. No porque la mujer sea menor, pero tiene que haber un responsable, uno que dé la cara. Date cuenta que, no sé, si vives en una unidad habitacional, pongamos este ejemplo, se crea una junta, una comitiva, una junta de condóminos, y para poder tener orden y manifestar la autoridad, tiene que haber un presidente. Hay un tesorero, un secretario, que entre todos llevan el control, pero tiene que haber uno responsable, uno a la cabeza, ¿no? Y los demás crean el contrapeso. Un gobierno se maneja de la misma manera. Entonces, podemos entenderlo así dentro de la iglesia. Tiene que haber un gobierno compartido. En Hechos 6, 1 al 6 dice: en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 fíjate, no fue uno, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: recuerden que en la primera prédica de Pedro se convirtieron 5,000 personas. 5,000 entre 12 les tocaba de 600, no, como 400 personas a cada uno a atender, imagínate. Y sin considerar familias, pero bueno. Entonces, imagínate, mucho trabajo para 12, si se convirtieron entre 5,000. ¿Qué ocurre? Dice, oye, pues no están haciendo esto, no están haciendo aquello. Y se juntan los 12 y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No podemos ser todólogos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. ¿Podemos entender el concepto completo? Los 12, no hubo uno que se levantara, es más, ni siquiera dice que Pedro se haya levantado, oigan, no. Los 12 dijeron: oye, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Hicieron la propuesta, dijeron: necesitamos más manos a trabajar. Y tienen que ser, 1, espirituales, 2, maduros, 3, de sabiduría, y yo te diría aquí, sabiduría se entiende más como experiencia, que sepa, tenga la experiencia de, por ejemplo, dirigir gente, ¿no? De ser amable. Y les encargaron el servicio de las mesas. Yo espero que lleguemos un tiempo aquí en el cual ya algunos de ustedes empiecen a tomar responsabilidades, porque, ni digo, no es queja, pero yo no puedo estar haciendo todo. Lo correcto es que alguien más se haga cargo. Alguien en algún momento tendrá que empezar a compartir, alguien tendrá que empezar a enseñar, alguien podrá salir a evangelizar, alguien a lo mejor puede empezar a cuidar de alguien más. ¿Me explico? Y esa es la función y misión real de la iglesia. De hecho, si tú no te visualizas sirviendo, tienes que hacerlo. No puedes quedarte todo el tiempo llenándote de alimento. Tienes que empezar a dar de lo que has recibido. Bíblicamente lo vimos, el liderazgo bíblico está puesto por obispos o ancianos o pastores. De hecho, son la misma función. El que está a cargo de cuidar y llevar a los demás. Supervisan la enseñanza, disciplina, el cuidado espiritual. Gobiernan en la congregación un grupo colegiado. Son ejemplos de carácter y conducta. Los diáconos son servidores, son el servicio práctico. Y de ahí vienen todos los demás ministerios
apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, dones de liderazgo para edificación de la iglesia. No quiero entrar más a detalle, creo que está perfectamente entendible. Tiene que haber una autoridad limitada y delegada, de acuerdo al modelo bíblico. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si te ha tocado, a lo mejor estar en algún lugar en el cual, bueno, a mí me han tocado varios, el líder se queja de que tiene que hacer todo, pero ¿sabes qué? Pero no delega nada. ¿Quién tiene la culpa? ¿La congregación o el líder? Siendo temerosos del orden establecido por el Señor, el líder tiene que delegar. El líder tiene que hacer que alguien más se encargue de ciertas funciones y ciertas razones. Me viene a la mente un ejemplo muy práctico. Y de hecho por ahí hay trabajo pendiente, ¿no? Pero algo muy práctico. Necesito unas portadas para los videos en YouTube. Mi hermana me ayuda con eso, Diana. Yo no lo puedo hacer todo, ¿no? Si lo entendemos así, muy sencillo. Tengo que encontrar a alguien capacitada y apta para que haga tales cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando hemos tenido reuniones de convivencia, le digo a mi mamá, por ejemplo, oye mamá, hazte cargo, ¿no? De qué es necesario para la comida, qué cantidad, ¿no? ¿Por qué? Imagínense la carga que sería uno hacer todo, ¿no? Y no es queja, pero de la escritura dice, preferible que los que están para enseñar se dediquen a enseñar y gente que tenga la capacidad de servir lo haga en otras áreas. Ese es el modelo bíblico. Entonces, cuando a ti te seas llamado a un servicio, yo te diría, no digas no. Y no porque yo te lo estoy diciendo como liderazgo aquí, sino te lo hablo desde una percepción general por experiencia. Yo recomiendo esto. Si te invitan a servir, no digas que no. Toma el servicio. Crece en el Señor. Da de lo que has recibido de gracia. De eso es la iglesia. De eso es la congregación. Ahora, disciplina. La disciplina eclesiástica, llamada así, es un procedimiento bíblico mediante el cual la iglesia corrige, exhorta y restaura a sus miembros que viven en pecado, protegiendo así la pureza doctrinal, moral y comunitaria en la iglesia. ¿Tiene que haber disciplina? Claro. ¿Por qué? Porque si no puede imperar el desorden, ni la voluntad de cada uno. ¿Te acuerdas cuando leíamos Jueces? Y de hecho, este año ya lo leímos, el libro de Jueces. Al final de Jueces dice, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. No había un orden. De hecho, en ese tiempo de los jueces, como no había rey y el sacerdocio no estaba aplicando correctamente el sacerdocio, como que cada región hacía lo que mejor le convenía. Por eso tú ves, cuando lees a los jueces, dice, fulanito de tal región, de la tribu de tal, ¿no? No era un líder nacional, era un líder regional o de la tribu, que a lo mejor se contaban 2, 3 más, 4 tribus, sí, pero no era un líder nacional, ¿no? De todas las tribus. Llegando a este punto, entonces tiene que haber disciplina. Vamos a un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros íbamos en la primaria, no sé hoy cómo sea, pero al menos a mí cuando me tocó ir a la primaria, yo espero que a ustedes también, para que se pueda entender el ejemplo, cuando hacíamos algo incorrecto o desobedecíamos algo, nos corregían
o les llamaban castigo, es que no quiero utilizar la palabra castigo, porque finalmente era un correctivo, 1 hora parados en el patio para que entendiéramos la lección, ¿no? Por poner el ejemplo, en la iglesia no es así, no debería ser ese tipo de flagelaciones o castigos que debe haber. Pero sí tiene que haber un correctivo al respecto. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí queda claro algo. Alguien hizo algo mal, ¿no? Y alguien resultó afectado. Dice, primero ustedes traten de ponerse de acuerdo. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Busca corregirlo en amor, ¿no? De hecho, dice, no lo menosprecies, sino sea disciplinado en amor. Hay un caso escrito en Corintios, en las 2 cartas, 1 y 2 de Corintios. Pero en 1 de Corintios Pablo dice, a Pablo le llega el aviso de alguien, pareciera ser un joven, que ha tenido una relación con la esposa de su papá, lo cual es incorrecto bíblicamente, ya lo vimos. Entonces, Pablo le dice, oye Pablo, ¿qué hacemos con este joven, ¿no? Que está haciendo tal circunstancia? Pablo dice, corríjanlo. No puede hacer eso. Corríjanlo ustedes, si no cuando yo vaya, tendré que tomar cartas. Y si no entiende, expúlsenlo de la iglesia. No se junten con pecadores, que los pueda contaminar en pecado. Ahí está la disciplina o corrección dentro de la iglesia. En segunda de Pedro, de Corintios, retoma Pablo el caso y dice, bueno, si él ya entendió y se arrepintió, no lo desprecien, atráiganlo con amor, disciplínenlo en la congregación y arrópenlo. No es de hecho, siempre tiene que llegar el punto de restauración de la persona, no de condenación. ¿Cuántas veces hemos tenido la experiencia o nos han contado de ponen a alguien en disciplina por alguna cosa grave y lo bajan del ministerio, del servicio, pero nunca lo restauran y la persona termina yéndose al mundo y perdiéndose? Esa es una disciplina incorrecta. Otra disciplina incorrecta es que por cualquier cosa estás en disciplina. Y comúnmente esto ocurre cuando una persona se pone es que no quiero decir en contra del pastor en cuanto a confrontación, sino, oye, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Seguramente te van a venir algunos ejemplos, ¿no? Algunas experiencias. Y simplemente, pues como no estás de acuerdo conmigo, te pongo en disciplina. Esa parte no es correcta. Porque entonces uno no puede ser juez y afectar a la otra persona y dejarla ahí en la banca, en desquite, ahí enfriando, calentando la banca y enfriándola espiritualmente. La corrección correcta, la disciplina correcta siempre tiene que llevar a un punto de restauración. Siempre tiene que llegar a que la persona sea restituida en el ministerio. De hecho, inclusive no debería dejar el ministerio. La restauración debe ser la meta principal, no el castigo, sino la restauración de la persona. La iglesia debe expulsar temporalmente al que vive en pecado grave si éste no se arrepiente, para salvación de su espíritu y preservación de la comunidad. Pues tenemos de evitar que se contamine. Yo recuerdo en la iglesia que había un hermano, no sé si recuerdan de él,
Le decían el hermano Juanga, ¿no? Ya te podrás imaginar por qué. Entonces él llegó arrepentido y que su vida, sus hábitos le estaban causando un problema y entonces quería ser restaurador en la iglesia, ¿no? Se le administró, se le trató, se desaparecía un tiempo y después regresaba, era débil o él decía eso, era débil, caía en pecado y regresaba y otra vez a ministrarle y estaba en ir y venir. Pero siempre él se ponía hacia adelante y era una cosa ser expresivo y manifestar el gozo, agradecimiento al Señor, y otros llamar la atención. Creo que queda claro, ¿no? Un espiritual y un emocional. Él era muy emocional. Entonces, se ponía hacia adelante y hacía expresiones para llamar la atención y gritaba y todo esto. Y tú decías, oye, pero me estás distrayendo a la congregación, ¿no? O sea, no estás siendo prudente. Recuerdo muy bien que el pastor en algún momento tuvo que hablar con él y decirle, mira, si te vas a corregir, si te quieres corregir, compórtate y actúa como. Si no, si quieres seguir pecando, pues vete a pecar, ¿no? Pero no puedes estar jugando con los dos porque los jóvenes o los nuevos que ven tal actitud y tal comportamiento, pues ¿qué van a decir? Ah, pues puedo pecar. Pues ahí está el ejemplo. Y es más, me invitó a ir con él y eso es lo que se tiene que cuidar. Siempre el fin de la disciplina tiene que ser la restauración de la persona. Hay un libro que se llama Cultura de Honor que expresa un ejemplo y habla de esto. Y expresa un ejemplo que desde que lo leí y lo entendí, dije, así tiene que ser. Y creo que ya lo había compartido, una pareja de jóvenes líderes del grupo de jóvenes ya se iban a casar, pero pues se comieron la torta antes del recreo, ¿no? Entonces resultó ser que a meses de casarse, la mujer salió embarazada. Entonces los dos jóvenes van con el pastor y el liderazgo y le dicen, ¿qué creen? Pues fuimos débiles y ocurrió eso, ¿no? Está embarazada. Entonces, pues entendemos que nos quiten del ministerio, nos quiten del liderazgo y nos manden a la banca. De hecho, ellos ya iban predispuestos al respecto. Y el pastor con el liderazgo dijo, no, espérense, no vamos a hacer eso, los vamos a perder antes de ganarlos. Les dijeron, ¿saben qué? Van a seguir en el grupo de jóvenes, van a seguir sirviendo sin llevar el liderazgo, pero van a seguir con el mismo rol y compromiso. Se van a casar, vamos a esperar que nazca su bebé, y después de que nazca su bebé, mientras todo este periodo les vamos a estar ministrando, retoman el liderazgo. Entonces ellos, los jóvenes dijeron, pues bueno, dice sí, pero no lo vamos a mantener oculto. Ustedes mismos van a ir y se van a confesar con los jóvenes para ejemplo y edificación. Y esta pareja dijo, pero nos van a rechazar, Veamos qué sucede. Pero es necesario que ustedes los hagan, porque si lo mantenemos oculto, vamos a ser participantes de su pecado. Los jóvenes llegaron a la reunión, expusieron ellos humildemente y con respeto, decir, ¿saben qué? Hemos fallado, les fallamos a ustedes, le fallamos al Señor. Vamos a ser sentados un tiempo en el liderazgo. Y a lo que ellos estaban esperando, que ser juzgados, señalados y condenados, los jóvenes se levantaron y empezaron a abrazar a esta pareja y a bendecirlos. Esa es la restauración que debemos buscar dentro del cuerpo de Cristo. No es exponer al pecador, no es condenarlos ni enjuiciarlos, es traer al pecador al arrepentimiento y evitar que el pecado domine la vida de la persona. Sea el cual sea el pecado, el fin es que él pueda alinearse y estar en comunión con el Padre. ¿Sirve de protección en la iglesia? Sí, para mantener la pureza doctrinal y moral y evitar escándalos y corrupción espiritual. Completamente entendible. Pero
Debemos dar un testimonio hacia el mundo que la iglesia del Señor camina en los estándares no de humanos, sino celestiales. Si el mundo es permisible con el pecado, pues el mundo lo será. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, el pecado no puede ser algo permisible. Tiene que ser algo que se tiene que confrontar y lidiar y vencer, de hecho. Y ahora nos estamos yendo a los extremos. La disciplina empieza desde una corrección privada. Oye, me dijeron esto, corrige, como una ministración o consejería. También existe la disciplina pública en la cual se hace del conocimiento de los demás tal circunstancia. Hay una disciplina preventiva de decir, oye, tienes que ser ministrado, tienes que discipularte para que ese comportamiento cambie. O sea, tampoco es exponer. De hecho, debemos de cuidar mucho esa parte. ¿Por qué? Porque no podemos romper la unidad en la iglesia. En la iglesia puede haber diversidad sin romper la unidad. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es único, no hay muchos cuerpos, es uno solo. Pero Pablo hace una referencia muy clara. No todos son manos, ni todos son pies. No todos son ojos, ni todos son oídos. Ajá. Podemos saber diferentes, pero sigue siendo dentro de un solo cuerpo. En 1 Corintios 12, del 12 al 27 habla de eso. No lo voy a leer todo. Pero sí podemos entender esto. Cada miembro tiene una función y es una función digna. Cada quien hace algo diferente, pero siempre dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿La mano se gobierna sola? Y se va por ahí, o tus pies caminan hacia un lado y tu tronco va hacia otro. No, todo el cuerpo va en unidad hacia una misma dirección, una misma disposición, un mismo entendimiento. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un pasaje en 1 de Crónicas hablando de los valientes de David, que dice que todos tenían un mismo espíritu y de un mismo ánimo. O sea, eran todo un ejército, pero todos sabían lo que tenían que hacer, cuándo hacer y cómo hacer y por qué hacer. El cuerpo de Cristo trabaja de la misma manera. No es que cada quien haga lo que le venga en gana. Tiene que haber un orden. ¿Quieres ver cómo funciona un cuerpo en desorden? Aquellas personas que tienen algún daño cerebral que se manifiesta en el control del cuerpo, ahí tienes un ejemplo muy claro. A forma de testimonio, a mi abuelo le salió un tumor en el cerebro y ese tumor le salió en el área que controla el habla, literalmente controla la boca, ¿no? Cuando este tumor avanzó y mi abuelo perdió el habla, él no podía ni siquiera cerrar la boca, siempre tenía la boca abierta. Ya te imaginarás el problema que era que él comiera, porque literalmente había que poner la comida en la boca y hacerle el movimiento de masticar para que él pudiera tragar. El ejemplo es muy respetuoso, pero muy clarificante al respecto. Imagínate que alguien hiciera esto, hacer o no tener control de lo que hace. Un cuerpo sin control no funciona. El cuerpo tiene que trabajar en unidad. Cada miembro tiene un papel específico. Todos dependen de la cabeza, que es Cristo Jesús. Romanos 12, 4 al 8 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y eso de los unos de los otros es muy importante.
La mano no puede ser la mano si no tiene un antebrazo con un codo. Y el codo no puede hacer nada si no tiene la unión con el hombro. Y entonces, ya junto con el hombro, es que podemos hacer cualquier cosa, porque está unido al tronco que tiene una cabeza. De manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el de enseñanza en enseñar en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Te das cuenta? Cada miembro tiene una razón de ser. Tú tratas de hacer con la mano lo que hace el pie. Se parecen sí, pero no hacen lo mismo. De hecho, caminar con las manos no es algo que te salga a la primera, es algo que se practica, ¿no? Pero finalmente no estás haciendo lo que debes hacerse con la mano. No quieras hacer lo que hace el pie con la mano, cuando la función es completamente diferente. No quieras hacer con este dedo, con el índice, lo que hace el pulgar. Si no tuviéramos el pulgar, no podríamos agarrar cosas, aunque lo quisieras hacer con el índice. Trata de agarrar algo así. No es práctico, no es funcional, no es posible. Trata de oír con los ojos y de comer con la nariz. De hecho, si algo se nos mete por la nariz, ¿no hasta sentimos que nos ahogamos? Cada función, cada órgano tiene una función. Y de los que estén conectados, no sé quién esté, pero voy a hablar. Gaby tiene una función. Diana tiene una función. Mi mamá tiene una función en el cuerpo de Cristo. A lo mejor en algunos serán afines, en otras ocasiones no. Pero la unidad no se rompe con la diversidad. De hecho, la diversidad de dones ayuda y fortalece la misión y la edificación. De hecho, todo actúa en amor y respeto. Efesios 4, 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, Pablo, recuerden que estaba en la cárcel, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Imagínate que la mano se creyera mucho. Ay, yo soy la mano y no soy el pie. Imagínate una discusión entre manos. Yo soy la izquierda y yo soy la derecha. Sí, pero nuestro amo hace todo con la derecha. ¿Qué crees? Pues, en mi caso, Arturo es zurdo y todo lo hace con la izquierda. Imagínate, las dos manos que sirven para lo mismo, peleándose entre ellas. Si esta mano está en contra de esta mano, si yo quisiera tomar un envase pesado, ¿podría hacerlo? No. El caminar es un acuerdo entre las dos piernas. ¿Lo has pensado? Y son rítmicas. Y hay sincronización entre ellas. Imagínate que cada pierna quisiera hacer lo que quisiera. ¿Cómo pudiera ser? Ni una de las piernas se cree más que la otra. Estoy poniendo el ejemplo. Pero entendamos en el cuerpo de Cristo. Debemos trabajar en unidad, amor, humildad, armonía, mansedumbre y soportándonos los unos a los otros. No podemos ocupar un órgano para lo que no es. Simplemente no se puede. De hecho, hacer eso rompe la unidad. Voy a meter en algo, no quiero que sea escabroso. Pero, ¿has pensado por qué? Imagínate en el cuerpo de Cristo.
Pero ¿has pensado por qué las relaciones sexuales anales son incorrectas? ¿Y por qué el testimonio de muchas mujeres que hablan al respecto que se sienten humilladas cuando alguien tiene relaciones sexuales de esta manera? Para empezar, el órgano no está hecho para ello. Y la mujer, en este caso, se siente en todo un desorden físico porque fue utilizado de una manera incorrecta. Este ejemplo te puede ejemplificar perfectamente que un cuerpo de Cristo trabajando de la manera incorrecta no trae unidad, sino se siente despreciable. Y el Señor busca que nosotros presentarse una iglesia digna, limpia y hermosa, dando uso de cada parte del cuerpo como corresponde. Cuando en las congregaciones se hace un uso indebido, por ejemplo, vamos a ponerlo así, por ejemplo, de las ofrendas o de los diezmos, rompe la unidad del cuerpo. Cuando alguien en una iglesia tiene 5 parejas en la misma iglesia, no está diseñada para eso. Rompe la unidad del cuerpo. Rompe la funcionalidad del cuerpo. Si en una congregación 2 o 3 o más están peleando ser el líder, rompe la unidad del cuerpo. Se están usando los dones de forma incorrecta. Entonces, es importante todo hacerlo en amor y respeto. De hecho, Pablo dice, no se jacten de que tengan dones. De nada te sirve tener 1000 dones si tu relación con el Padre está incorrecta. Tengamos cuidado al respecto. Ningún don es superior, todos contribuyen al cuerpo. Tan importante es el que predica, o voy a corregir el orden. Tan importante es el que nos ayuda con la limpieza o el acomodar las sillas, como el que predica o lleva la dirección del tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Todos son sumamente importantes. Tan importante es la maestra de niños como el que sale a evangelizar. Los dones no son títulos. Los dones son una herramienta para glorificar, un medio para el cual el Padre es glorificado. 1 Corintios 12, 4 al 11, nuevamente habla de los dones, ya no me voy a detener tanto al respecto, porque esto ya lo vimos también en la clase de dones. Todos tenemos dones para la edificación y que el Señor sea conocido y exaltado. De hecho, los dones espirituales, que son capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a cada creyente con el propósito de edificación, de hacer crecer, de fortalecer, de afirmar el cuerpo de Cristo, servir a la iglesia y glorificar al Padre. De hecho, esto de servir a la iglesia es algo muy importante. No es para tu uso personal ni tu conveniencia. No es para que teniendo un don te salgas al mundo a hacer negocio. Platicaba con alguien y me decía, oye, ¿qué opinas de un video? Me mandó un video, ¿no? Y creo que ya lo comenté, de una mujer exponiendo una palabra profética, una visión que tuvo, no sé, pero utilizando las redes sociales y monetizando. No enjuicio el tema de si tiene el don o no, pero yo le decía a esta persona, mira, hay ciertas características que yo te diría bíblicamente que puedes entender esto. La palabra, ¿en qué te edifica? La que dio. ¿Es algo que te atañe a ti? No, pues no. ¿Dijo algo específico? No, la verdad dijo sobre algo muy general, hablando de una ciudad en Estados Unidos, San Francisco. Un temblor que iba a venir, primero dijo por septiembre, después dijo agosto, después dijo julio, dijo, bueno, entre julio y septiembre. ¿Qué te dice eso? Hay otro canal que por ahí alguna vez salió,
Espérate hasta el final de la transmisión para que sepas la palabra que el Señor me dio para el pueblo de México. ¿Y por qué no lo hace al principio? ¿No? Por la monetización. Cuidado con eso. Cuando empecé con eso de transmisiones, dije, alguien me dijo, monetiza. No, yo no voy a monetizar. Porque mi fin no es hacer dinero con esto. Mi fin es que el pueblo sea alcanzado, madure y sea edificado en la palabra del Señor. Ya el Señor se encargará de la economía de otra manera, no por este medio para monetizar. Tengamos cuidado. Los dones no son para beneficio, es para edificación y al servicio de la iglesia. No me detendré mucho en dones, ya lo comentaba. Hay unidad de dones y diversidad de dones, lo comentamos ahorita. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo, servicio mutuo, evangelización y manifestación del carácter de Cristo. Y esto es muy importante. Los 5 dones ministeriales, el Señor Jesús los manifestó. Apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Los 5 dones el Señor Jesús los manifestó en su ministerio terrenal. ¿Cómo los manifestó? Nos habla de su carácter. El Señor Jesús no ponía horarios, siempre estaba disponible. El Señor Jesús siempre estuvo dispuesto para el necesitado, no para el que tenía. De hecho, Él dice, los que se creen sanos, pues sigan sanos. No vine por ustedes no me necesitan. Vengo por los enfermos, vengo por los débiles, vengo por los señalados, reprimidos, rechazados, menospreciados, que eran los pecadores, los recaudadores de impuestos, se juntaba con prostitutas y los señalaban. El Señor vino a manifestarse. ¿Y a poco tú crees que alguna vez les dijo, ay no? Cuando el Señor sanaba a un ciego, a un cojo, o un paralítico, era gente despreciable que, imagínate, a lo mejor ni se bañaban por andar en la calle. El Señor sanó a leprosos que eran rechazados. Ay, viene el leproso, échate a correr porque te vaya a contaminar. El Señor, entendamos el carácter que manifestó con los dones. ¿Cómo? Para que nosotros podamos entender cómo deberemos manifestarnos en los dones. Un rápido repaso a la clasificación de los dones. Dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Esto es no que lo sepas, sino que el Espíritu te dice o te revela lo que tienes que hablar, decir o discernir. Dones de poder, fe sobrenatural. Por ahí alguien le dije que seguramente pudiera ser que ella tuviera ese don de fe. Sanidades y operación de milagros. Una operación de milagros, por ejemplo, es liberación, echar fuera demonios. Dones de expresión o comunicación, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Dones de servicio, enseñanza, evangelismo, pastoreo, liderazgo, servicio práctico y ayuda. Un breve repaso. Recordemos que alguno de esos dones seguramente tienes, al mínimo uno, ¿no? Un don no garantiza madurez espiritual. Un don espiritual es un instrumento, no un fin. Si tú quieres crecer para que vean un don en ti, lo que tienen que ver a ti es al Señor Jesús, no un don. El que tengas un don, y te ponía hace un rato un ejemplo al respecto, no significa que tengas madurez espiritual. De hecho, necesitas tener madurez espiritual para ejercer el don correctamente delante del Señor. Primera de Corintios 13, 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, nomás hace ruido. Y si tuvieses profecía, que es de los dones más vistosos y que todos quieren tener para
ser reconocidos. Fíjate, ¿eh? Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada soy. ¿Y sabes qué? Para mostrar amor en todo, tienes que conocer al Padre, porque dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Puedes tener dones, pero si no conoces a la fuente para manifestar esos dones, de nada te sirve. No eres en absoluto espiritual. Dice, y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Sobrina, ¿cómo estás, hija? El Señor, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. ¿Podemos anhelar un don? Sí. ¿Podríamos pedirlo? Sí. Pero del Espíritu depende el otorgarlo o no darlo. Y voy a cerrar con esto. Hay dos posturas que chocan entre las dos. La pregunta es, ¿los dones siguen operando o cesaron? Es o los cesacionalistas de cesar o los que creemos que los dones han continuado. Hay que tener un balance entre los dos. Y así yo lo he compartido al respecto. El don de apóstol, como en la manifestación que tuvieron los 12 apóstoles, son únicos al respecto, junto con Pablo. Son únicos, esos no son repetibles, ¿no? Ellos fueron asignados de una manera muy específica. El don de apóstol viene a ser hoy lo que conocemos como el misionero. Hoy creo mucho que hay don de profecía. Pero un profeta como los profetas de aquel tiempo no son que se den de continuo. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, los dones continúan, sí, los dones continúan, pero subordinados a la Escritura, en un orden que el Señor establece. No cualquiera se puede decir apóstol, no cualquiera se puede decir profeta. Tengamos nuestras reservas, tengamos la sabiduría al respecto. Por sus frutos los conoceréis. El tema es la gente los ve y los idolatra porque no conoce la Escritura. Si conociera la Escritura y la manifestación del Padre descrito a través del Espíritu en la Escritura, podrías discernir si el llamado profeta, apóstol, evangelista o hasta pastor, si lo es o no lo es. Recuerda, hay que discernir. Yo he propuesto en mi corazón esto, conocer la Escritura para que entonces ustedes puedan discernir lo que es y no es del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. No entraré más en el tema de las dos posturas, simplemente los cesacionalistas dicen que los dones han cesado, sobre todo los de manifestaciones, profecía, milagros, etcétera. Los dones siguen actuando y operando al día de hoy. Simplemente tengamos el orden correspondiente conforme a la Escritura. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Bendito Señor, porque has tenido bien poner líderes dentro de la iglesia, el dar dones para edificación, trayendo unidad, establecer un orden correcto para que nadie haga lo que quiera dentro de tu cuerpo, que es la iglesia, sino todo se haga dignamente, correctamente y que sea agradable ante tus ojos y que te dé la honra y la gloria. Señor, enséñanos a respetar autoridades dentro de la iglesia, dentro de tu cuerpo, porque no están puestos por humanos, sino están puestos por ti, para la edificación, el cuidado y el pastorado de la congregación. Señor, permítanos honrar a nuestros líderes,
Permítenos bendecirlos, permítenos disciplinarnos en el orden que tú estableces, Señor, dentro de tu cuerpo. Señor, y que los dones que hay manifestados dentro de cada uno de los integrantes de tu congregación, Señor, sean utilizados para honra y gloria tuya. Señor, sé tú el que se manifieste. Danos madurez para los dones. Danos consagración y relación personal contigo para que los dones puedan manifestarse correctamente y sean de edificación. Señor, toda honra y gloria es tuya, no a nosotros, sino solamente a ti. Gracias por este tiempo, Señor, que sea de edificación. Y Señor, haznos crecer en ti, a través del cuerpo de Cristo. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.